En 1492, el último reducto musulmán en la península ibérica cayó para dejar paso a la monarquía unificada de Castilla y Aragón. Pero si retrocedemos unas décadas, veremos que la conquista de Granada no fue un simple asedio, fue el desenlace de rivalidades internas, políticas europeas, complejos mecanismos financieros y traiciones familiares que transformaron toda la región. Hoy, exploraremos cómo los intereses de papas, nobles y mercaderes, desde las bulas papales hasta los juros como deuda pública, tejieron el telón de fondo de esta guerra. Y conoceremos a Boabdil, Mulay Hacén y todos los protagonistas que, de un modo u otro, alimentaron la caída de Granada. A comienzos del siglo XV, el reino nazarí de Granada vivía uno de sus momentos más convulsos. Tras la muerte de Yusuf y en 1354, el trono pasó por varias manos y rivalidades. En el siglo XV, Mulay Hacén gobernaba con autoridad relativa desde la Alhambra. Sin embargo, su reinado estuvo marcado por enfrentamientos con su propio hijo, Boabdil, y con su hermano Muhammad, apodado el Zagal. Las facciones palaciegas se dividían entre partidarios de Mulay Hacén y los círculos que respaldaban a su vástago. Unos le reprochaban al sultán su tibieza contra Castilla, otros la excesiva apertura a alianzas con potencias del Magreb. La desconfianza interna creció cuando Boabdil, alentado por nobles descontentos, se sublevó contra su padre en varias ocasiones. Esa guerra civil debilitó la cohesión nazarí en el momento en que se avecinaba el empuje cristiano. Mientras en Granada los conflictos familiares minaban el reino, en el oeste de Europa la Iglesia católica alentaba la reconquista. En 1481, el Papa Sixto IV emitió una bula que concedía indulgencias a quienes participaran en la guerra contra Granada. Esa bula no era un mero gesto simbólico, permitió que la corona de Castilla recaudara donaciones y convocara voluntarios de toda Europa. Cruzados italianos y franceses llegaron a engrosar las filas cristianas, atraídos por la promesa de perdón de pecados y botín de guerra. Además, la bula papal legitimaba políticamente la guerra, quien la rechazara era visto como hereje o cómplice de los infieles. A su vez, los reyes católicos supieron explotar ese aval para publicitar la contienda como una cruzada, atrayendo ayuda financiera y guerreros mercenarios. Sin aquel impulso papal, la empresa hubiera sido mucho más costosa y menos vistosa en la escena europea. Gastar un ejército en campaña no era barato. La corona necesitaba recaudar enormes sumas para pagar salarios, acarrear pólvora, artillería y mantener los campamentos. Aquí entra en juego un instrumento financiero heredado de repúblicas italianas, los juros. Los juros eran títulos de deuda pública emitidos por la Corona de Castilla, que prometían un interés fijo anual a quien los comprara. Con los juros, los reyes católicos recaudaron fondos de banqueros de Sevilla, Pinto y Toledo, ofreciendo a cambio rentas anuales. De este modo, la corona anticipaba recursos inmediatos para costear la guerra y dejaba a los suscriptores la seguridad de una renta constante. En la práctica, los juros funcionaban como bonos estatales. Si el rey necesitaba dinero, emitía un nuevo plazo de deuda. Si los inversores confiaban en la estabilidad de la monarquía, compraban esos títulos. Sin este mecanismo, habría sido casi imposible sostener un asedio prolongado durante años. En noviembre de 1482, Fernando de Aragón cruzó el río Genil y sitió Loja, detonando la guerra civil granadina y el conflicto con Castilla. Mientras tanto, Boabdil vio en la campaña cristiana la oportunidad de debilitar a su padre. De hecho, en 1483, durante una serie de escaramuzas en Lucena, Boabdil cayó prisionero de las tropas cristianas. La noticia conmocionó a la corte nazarí. Si Boabdil moría en cautiverio, Mulay Hacén quedaría sin sucesor directo. Los cristianos, conscientes de esa tensión, aprovecharon la captura para negociar con Boabdil sus futuras alianzas internas. A cambio de su libertad y de apoyo militar contra su propio padre, le exigieron renunciar a parte del territorio nazarí y pagar un cuantioso rescate. Así, Boabdil firma un tratado tácito, se compromete a impulsar la guerra contra Mulay Hacén, debilitando al reino desde dentro. Cuando fue liberado, Boabdil regresó con la misión que le encomendó Castilla, dividir a los nazaríes y preparar el terreno para la ofensiva. De vuelta en Granada, Boabdil se enfrentó a Mulay Hacén con el apoyo de un grupo de nobles descontentos. La Alhambra y sus recintos palaciegos se transformaron en escenario de conspiraciones. Unos defendían la resistencia hasta el final, otros, liderados por Boabdil, preferían pactar con los cristianos para conservar parte de sus privilegios. Mulay Hacén, por su parte, intentó unificar a los árabes, reclutó mercenarios marroquíes y trató de asegurar rutas de suministro a través del Mediterráneo. Sin embargo, el bloqueo naval impuesto tras la captura de Málaga por los cristianos en 1487 asestó un duro golpe. Los barcos granadinos no podían romper el cerco,
y la población empezó a sufrir escasez de alimentos y medicinas. El 15 de agosto de 1487, tras un asedio de 5 meses, Málaga cayó en manos de los reyes católicos. Fue una victoria decisiva. Málaga era la puerta al Mediterráneo para Granada. Con ella, los cristianos aseguraron la costa y cortaron cualquier esperanza de apoyo marítimo. Para garantizar el cumplimiento del Tratado de Rendición de Málaga, los reyes católicos retuvieron como rehén al hijo de Boabdil, un joven príncipe nazarí de apenas 11 años. Este gesto buscaba doblegar la voluntad de Boabdil y asegurarse de que no incumpliera los pactos acordados. Si Boabdil mostraba desobediencia o conspiraba contra la corona, su propio hijo pagaría las consecuencias. Con Málaga bajo dominio cristiano y el hijo de Boabdil cautivo, Mulay Hacén envió embajadas a Tánger y Fez en busca de refuerzos. Pero la ayuda norteafricana tardó demasiado. Mientras tanto, Boabdil se vio obligado a equilibrar dos frentes: someterse a Fernando e Isabel para recuperar a su hijo y, al mismo tiempo, consolidar apoyos internos para disputarle el trono a su tío, Muhammad XIII, el Zagal. En 1488, tras la muerte de Mulay Hacén, se intensificó el conflicto sucesorio. Boabdil, respaldado por los cristianos, se enfrentó al Zagal, que controlaba buena parte del reino. En septiembre de ese año, el Zagal se refugió en Málaga, que ya estaba en manos cristianas, dejando a Boabdil como único valedor del trono nazarí en Granada, aunque bajo la sombra de la dependencia cristiana. A partir de otoño de 1488, las tropas cristianas fijaron posiciones alrededor de la ciudad de Granada. La Alhambra, con sus 3 murallas concéntricas, se alzaba imponente sobre la ciudad. Mientras, en octubre de 1491, los reyes católicos ordenaron levantar un gigantesco campamento a unos 7 kilómetros de Granada, en la Vega de Granada. Inicialmente, se había propuesto el nombre Isabel, en honor a la reina, pero ella decidió llamarla Santa Fe, enfatizando el objetivo de la campaña: defender la fe cristiana. Allí se concentraron hasta 20.000 soldados, ingenieros y artilleros, junto a mulas portadoras de pólvora y víveres. El campamento de Santa Fe no era solo un lugar de descanso, funcionaba como centro logístico y de inspección de maquinaria de asedio. Allí se instaló un alfolí, almacén, para la pólvora, se erigieron torres de tiro y se articularon las baterías de cañones más poderosas jamás vistas en la península. Cada día, convoys de granaderos transportaban sacos de harina, vigas y herreros se afanaban en reparar armaduras y fabricar refuerzos para las armas de asedio. En este entorno, terreno llano, con suministro constante de agua del cercano río Genil, los ingenieros cristianos pudieron avanzar de forma sostenida. Este campamento funcionó durante varios meses como base para las operaciones contra las murallas de la Alhambra. Los cristianos combinaron bombardeos con incursiones nocturnas en los valles cercanos para robar ganado y cosechas. La población granadina, ya fracturada por la guerra civil, vio como el invierno de 1490 fue especialmente cruel. Los graneros vacíos y la peste causaron estragos entre civiles y soldados. En noviembre de 1491, Isabel de Castilla se trasladó desde Córdoba hasta Santa Fe para supervisar en persona la organización del asedio. Su presencia buscaba elevar la moral de las tropas y demostrar el carácter centralizador de la corona. Isabel llegó acompañada de la corte itinerante, funcionarios, secretarios y religiosos que asesoraban en temas diplomáticos y eclesiásticos. Desde su pabellón en Santa Fe, Isabel inspeccionó las baterías de cañones, escuchó informes de los maestros ingenieros flamencos y aprobó el despliegue final de fuerzas. Allí también se recibieron embajadores de la Corona de Aragón y nobles navarros que acudieron a mostrar su apoyo a la empresa. El campamento de Santa Fe se convirtió por unos meses en la capital militar de la Reconquista. La población granadina, ya fracturada por la guerra civil y el bloqueo, sufría escasez de alimentos y enfermedades. Boabdil, atrapado entre los consejos de su tío el Zagal y las órdenes de los cortesanos que le presionaban desde Santa Fe, vio que la situación era insostenible. En diciembre de 1491, comenzó a negociar la rendición. El 2 de enero de 1492, en la puerta de la justicia de la Alhambra, Boabdil entregó las llaves de Granada a Fernando e Isabel. A cambio, obtuvo su libertad, la promesa de mantener algunos señoríos y la restitución de su hijo, quien regresó al seno nazarí para acompañar a su padre en el éxodo hacia el norte de África. Mientras Boabdil descendía cabizbajo por el sendero de la Sierra Nevada con su comitiva, su madre, Aixalahorra, según algunas crónicas, lo observó desde lo alto de un risco y exclamó con amargura una famosa frase que aún resuena a día de hoy: «Llora como mujer lo que no supiste defender como hombre». El Tratado de Granada, firmado ese mismo día, preservaba la libertad religiosa y cultural de los musulmanes, mantenían sus propiedades, podían erigir mezquitas y regirse por su propio derecho. Sin embargo,
Ese pacto duró apenas unos meses. A partir de 1493, presiones de la Inquisición, nuevas leyes sobre el uso de la lengua árabe y restricciones económicas diluyeron rápidamente las garantías otorgadas. La corona comenzó a imponer conversiones forzadas y a desmantelar instituciones nazaríes. La convivencia que se abría con la firma del tratado se transformó en desconfianza mutua. Los conversos, moriscos, vivían vigilados y las diferencias culturales se convertían en delito. En el corto plazo, miles de musulmanes se vieron abocados a elegir entre la conversión forzada o el exilio hacia el Magreb. Muchos privilegiados occidentales negociaron su permanencia convirtiéndose al cristianismo, mientras que la mayoría se expatrió en penurias. En el largo plazo, la expulsión definitiva de los moriscos en 1609 borró toda huella institucional islámica en Iberia. Culturalmente, el legado nazarí sobrevivió en la arquitectura de la Alhambra, los palacios del Generalife, los baños y el sistema de acequias que aún irrigan los valles. La influencia andalusí pervive en la música, la gastronomía y el habla popular. Pero el proyecto de convivencia que prometía el Tratado de Granada quedó abortado, abriendo paso a un Estado más homogéneo, aunque menos diverso. Hoy, la Alhambra sigue en pie como testigo de aquel choque de civilizaciones. Pero su historia nos recuerda que la estabilidad requiere más que victorias militares, necesita diálogo y respeto. En un mundo marcado por la intolerancia, el episodio de Granada nos enseña que las decisiones políticas y financieras, como la emisión de deuda o la proclamación de bulas papales, tienen consecuencias profundas en la vida de las comunidades. Gracias por acompañarnos en este recorrido lleno de intrigas, pólvora y diplomacia. Si te ha interesado esta versión más profunda de la conquista de Granada, suscríbete, comparte y déjanos en los comentarios qué otro episodio histórico te gustaría descubrir. Nos vemos en el próximo viaje al pasado.